Ciberseguridad 360. Jornadas STIC. Centro Criptológico Nacional. Nos encontramos con Lourdes Herrero, ella es jefa de servicio de confianza digital de la Generalitat Valenciana. Hoy está aquí en estas jornadas STIC, en estas jornadas organizadas por el Centro Criptológico Nacional, porque va a hablar sobre el plan de choque de ciberseguridad para las entidades locales de la Comunidad Valenciana. Entidades locales que son protagonistas muchas veces en las noticias, pero que desde hace tiempo ponen ya muchas herramientas, obviamente, para prevenir estos ataques que afectan tanto a entidades públicas como a entidades privadas. No obstante, hay que reseñar que la Generalitat Valenciana es pionera precisamente en la implementación de estrategias defensivas en sus administraciones locales. Lourdes, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Oye, es para nosotros importante que reseñes el trabajo que se hace primero en la administración, en este caso regional, de la administración valenciana, y también la que va dirigida a las pequeñas entidades locales, que son al final el contacto directo del ciudadano con lo público, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, porque además pues en los últimos meses se han producido en diversas zonas de España pues diversos incidentes. Hay algunos que han afectado a algunas localidades de la Comunidad Valenciana, otros que han afectado en otras partes del territorio español, pero que pueden tener una lectura y una interpretación común. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que habéis aprendido? ¿Qué es lo que ya sabíais? Cuéntanos un poco. Muy bien, bueno, para explicar esto tengo que remontarme un poco unos años atrás, porque la Generalitat Valenciana siempre ha tenido una apuesta muy decidida por la ciberseguridad. De hecho, como has dicho, fuimos el primer CER de ámbito autonómico de toda España. El CSIR-CV fue el primero y luego ahora hay CERs autonómicos, CSIRs, en muchos sitios de España, ¿no? En muchas comunidades autónomas. Entonces, aunque nuestro ámbito de actuación siempre ha sido tanto la Generalitat Valenciana y sus sistemas de información como los ciudadanos, las empresas y otras administraciones públicas de nuestro territorio, sí que es cierto que nuestra atención principal siempre iba más focalizada a la red corporativa de la Generalitat y sus activos TIC, que era lo que monitorizábamos más activamente. Y sí que hemos resuelto incidentes, habíamos prestado servicios a las otras administraciones públicas, a los ayuntamientos, pero claro, una actuación como la de ahora, tan oportuna y tan necesaria, venía siendo reclamada hace mucho tiempo para las entidades locales. Entonces fue un poco a raíz, aunque ya habíamos hecho un piloto de intentar ver qué fuentes teníamos que correlar, un piloto junto con la Diputación de Valencia. Ha sido a raíz, como bien decías, de esta verdadera pandemia, de esta primavera negra que tuvimos este mismo año, que empezamos por el Ayuntamiento de Castellón con un ataque de ransom, que ayer hubo una magnífica ponencia de la alcaldesa de Castellón y de Carmen Serrano, nuestra subdirectora de ciberseguridad. A ese ataque siguió otro pues en Xixona, en Manises, en La Eliana, en Onil y algunos otros más, y teníamos que dar un giro de timón importante. Teníamos que poner dinero, poner recursos y hacerlo muy rápido. Gracias a la figura que tenemos del contrato de emergencia, pudimos contratar este plan de choque. Este plan de choque, en primer lugar, tiene como objetivo, bueno, en la Comunidad Valenciana tenemos 542 ayuntamientos de distintos tamaños, por supuesto, y hemos definido medidas un poco en función del riesgo, en función del tamaño de los municipios. Algunos de ellos, los más pequeños, están muy tutelados por sus diputaciones provinciales en materia TIC, como es el caso, por ejemplo, de la Diputación de Castellón. Pero bueno, hemos definido medidas básicamente para desplegar las herramientas del CCN, Microclaudia, la primera que hemos puesto en marcha, puesto que nos garantiza una protección con las vacunas que el Centro Criptológico Nacional diseña. También este plan lleva otras actuaciones, como por ejemplo pues el mandarles instrucciones para que hagan correctamente sus copias de seguridad y las tengan a buen recaudo, unos módulos básicos de formación y concienciación, en fin, una serie de cosas para que cuando un incidente ocurra el impacto en los servicios municipales sea mínimo, porque nosotros somos conscientes de que las entidades locales, pese a ser el contacto más cercano con el ciudadano, quizás sean las más vulnerables porque no tienen recursos, no se saben objeto de ciberataques o no se sabían objeto de ciberataques, no tienen personal especializado. Entonces,
incluso mencionando que les es complicado, sobre todo a las más pequeñas, cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad. Entonces, con todo este plan, que contempla no solo esta, sino otras acciones por nuestra parte, como es que les vamos a correlar la información de sus sistemas de información, todo aquello que veamos significativo en busca de ataques desde CSIR-CV, pues con todo esto yo creo que vamos a contribuir a mejorar drásticamente los niveles de seguridad de las administraciones valencianas y a prestarle a su ciberseguridad la atención que hace mucho tiempo merecía. ¿Cuáles son, Lourdes, los riesgos que tienen estas entidades locales que, como has dicho, en el caso de la Comunidad Valenciana son 542 de diferentes tamaños, pero que es el último eslabón entre el contacto, lo insistimos, ¿no? Entre el contacto del ciudadano con sus administradores públicos? Entonces, ¿cuáles son los riesgos que tienen ahora mismo las entidades locales? Digo, de la Comunidad Valenciana, en realidad de todo el territorio nacional. En realidad es que los ataques cada vez se han sofisticado y los atacantes aprovechan las brechas de seguridad que tenemos en la tecnología y las brechas de seguridad que tenemos las personas que no cuidamos debidamente nuestras buenas prácticas. Entonces, a veces son administraciones que son vulnerables porque son objetivos blandos, porque no tienen personal especializado, no tienen una conciencia de ciberseguridad en el sentido de tenerlo todo actualizado. No sé, es que son un montón de factores los que hacen que sean objetivos blandos para los atacantes, y los atacantes lo saben y bueno, se ceban con estas cosas. ¿Y qué tal han acogido pues las iniciativas contempladas en el plan de choque que nos has descrito y que de alguna forma, bueno, pues les pone en un entorno nuevo? Claro, al ver lo que ha pasado en otros ayuntamientos, entiendo que eso les ha ayudado a sensibilizarse, pero ¿qué tal ha sido la acogida en otros en otras entidades? En principio en nuestros ayuntamientos muy buena. De hecho, este plan se adjudicó en verano. Empezamos en el mes de julio pues con la típica fase inicial de contactar con ellos, definir el mensaje, recabar personas de contactos, contarles qué les íbamos a poner, y la verdad es que la acogida, algunos simplemente nos remitían a sus diputaciones porque ahí no hay quien se encargue de estas cosas. Sí. Pero la mayoría, sobre todo ahora que estoy hablando mucho con los ayuntamientos de mayor tamaño por esta orden de ayudas que ha salido por el plan de transformación y resiliencia que afecta a los mayores de 50.000 habitantes, la acogida ha sido muy grande porque es muy complicado incluso para un ayuntamiento grande meterse en estas tareas de valor añadido que las tienen que dejar para quienes nos dedicamos a esto desde hace mucho tiempo y de hecho agradecen no tener que encargarse ellos de montarse un SOC, meterlo en la Red Nacional de SOCs. Ya van a estar, en el caso de la Comunidad Valenciana, ya van a estar en la Red Nacional de SOCs por estar en el nuestro. Entonces esto para ellos yo creo que les descarga mucho y se tienen que dedicar a lo que se tienen que dedicar, que es lo que has dicho antes, la gestión, los problemas de los ciudadanos y que todo eso se haga con garantías de seguridad. Porque claro, implementar estas estrategias, estas herramientas, ¿no?, que protegen esos entornos no es fácil, pero para eso estáis vosotros y para eso está el CCN. Entiendo que lo hacéis de manera conjunta, ¿no? Claro, de hecho, bueno, este plan de choque se ha adjudicado a la empresa valenciana S2 Grupo, quien también es el adjudicatario del proyecto de CSIR-CV ya desde los orígenes del centro. Pero es que casualmente también S2 Grupo es la empresa desarrolladora de muchas de las herramientas que el CCN tiene como propias y que cede a las demás administraciones. Entonces también tenemos la suerte de contar entre nuestro equipo con expertos precisamente en estas mismas herramientas que las han desarrollado. La verdad es que la convergencia de CSIR-CV con las herramientas del CCN, siempre el CCN lo menciona, es muy alta porque nosotros hemos apostado por ello desde el principio y a veces incluso demasiado pronto, cuando una herramienta no está del todo refinada, del todo madura, a veces ya la hemos empezado a implantar casi antes de hora, pero bueno, que a nosotros pues nos encanta el poder disponer del CCN con unas garantías tan grandes como las que nos da, que además estemos contando en casi todos los casos con tecnología española y en muchos de ellos valenciana. Lourdes, yo creo que esto es no hay mal que por bien no venga, en el sentido en el que si son ahora mismo las entidades locales las que están implementando estos planes, estas estrategias de protección de entornos, al final las entidades locales trabajan con las empresas de sus localidades a licitar, bueno, pues determinados servicios, productos, proveedores. Entonces, al final están sirviendo de digamos, entidad tractora, ¿no? Dice, oye, yo me estoy securizando, empresa que vas a trabajar con este ayuntamiento, tienes que securizarte tú también, ¿no? Claro. Es que además, a ver, gran
gran parte de los ataques vienen un poco por la cadena de suministro. Entonces, todas las administraciones públicas tenemos que acostumbrarnos a meter en nuestros pliegos de condiciones ya condiciones de ciberseguridad y de cumplimiento normativo en materia del Esquema Nacional de Seguridad para nuestros propios proveedores, porque muchos de los ataques vienen por ahí. Entonces, pues bueno, metiéndose un poco en este proyecto ya dan por cubiertas y por cumplidas muchas cosas, pero sí que es cierto que cuando ellos contratan tecnología tienen que también ser conocedores de unas buenas prácticas y intentar exigir al proveedor el cumplimiento debido del Esquema Nacional de Seguridad para no infectarte a través de la cadena de suministro, que es uno de los ataques más típicos hoy en día. Nos está escuchando posiblemente un ayuntamiento de otra comunidad autónoma de nuestro país que está diciendo: bueno, como todos se produjeron en Valencia, bueno, pues entonces pues aquí no va a tener. Y además, ¿qué objetivo van a tener? Si yo, pues al final, pues eso, soy una ciudad pues que no llamo la atención especialmente. ¿Qué objetivo pueden ser? Claro, a ver, eso decía ayer la alcaldesa de Castellón cuando dijo: ¿por qué a mí? ¿Por qué a ti? Pues porque el atacante no discrimina, sabe que los sistemas de información de un ayuntamiento son vitales para el funcionamiento del propio ayuntamiento, que tiene obligaciones también con sus ciudadanos y con terceros, y pretende con estos ataques de ransom pues que al final con la presión se ceda la extorsión y el ayuntamiento acabe pagando. No estaba en la mente ni del ayuntamiento de Castellón ni de ninguno de los que les hemos gestionado incidentes contribuir a esta extorsión. De hecho, yo creo que los ataques que continuaron durante varios meses al final pararon, porque cuando el atacante ve que el objetivo, que es que le paguen un dinero, no se cumple, por mucho que publiquen tus datos, por mucho que tiren abajo sus sistemas, pues al final se va a otro sitio donde igual pueda sacar negocios. Que yo siempre he pensado que es un error contribuir a esta extorsión, aparte que se está fomentando el delito, porque donde no se ve negocio el atacante no va a invertir. Una última pregunta que te hago, Lourdes. Estamos hablando de una política o una cultura de prevención, pero también hay que implementar soluciones de recuperación, ¿no? Es decir, levantarse frente al ataque, que muchas veces dicen que va a ser inevitable, ¿no? Entonces vamos a prever el ataque, vamos a minimizarlo y cuando se produzca vamos a recuperarlo rápidamente. Entiendo que forma parte de eso, ¿no? Claro, es que si uno se coge el Esquema Nacional de Seguridad de cabo a rabo, que es... Que os lo leáis. no que os la leáis. Que lo implementéis. Exacto. Que es que además... Sí, dice, no, me lo he leído. No, es que claro, es cogerte a eso como tu tabla de salvación. Es verdad que es complicado, y sobre todo en las entidades pequeñas, tener un alto grado de implementación de LENS, pero sí que uno, si se coge LENS y empieza y se hace su plan de adecuación y empieza a implantar medidas, tarde o temprano mejora sus niveles de seguridad. Y también aplicando el LENS pues vas a tener que tener unos planes de recuperación, unos planes de contingencia. En función de tu riesgo vas a proteger más o menos unos u otros activos. Entonces la solución se llama Esquema Nacional de Seguridad, que tenemos algo muy envidiable para otros países de nuestro entorno. Lourdes Herrero es jefa de servicio de confianza digital de la Generalitat Valenciana. Nos ha explicado cómo están trabajando en ese plan de choque de ciberseguridad en toda la región para las entidades locales, que puede ser perfectamente un modelo a seguir por otras muchas de nuestro país. Gracias, Lourdes, enhorabuena por el trabajo, mucha suerte para el futuro, que hay muchos retos. Hasta muy pronto. Gracias a vosotros.